buenas noches, bienvenidos a este programa especial que les hemos preparado, pues como siempre para hablar de la salud de nuestros ojos, que es algo muy importante que tenemos que tener muy presente y que tenemos que cuidar muy bien. Y nadie cuida mejor de la salud de nuestros ojos que Clínica Baviera. Así que por tanto hemos invitado hoy al doctor Carlos Laria, que como saben es el director en España de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy bien. Bueno, hoy venimos a hablar de un tema que vamos a ver si sabemos pronunciarlo lo primero y después, lo inmediatamente después, es que nos lo expliques. Hablamos de nistagmus. ¿Lo hemos dicho bien? Bien, pues ahora sí, Carlos, cuéntanos qué es esto de nistagmus. Pues el nistagmus es una patología no muy frecuente, no podemos decir que sea una de las patologías raras, pero sí es poco frecuente, pero que puede tener serias repercusiones en la visión. El nistagmus es un movimiento de los ojos que no es controlado, podríamos decir que serían como los tics del ojo, unos movimientos repetitivos, involuntarios, no controlados de los ojos, que a veces, en ocasiones, se manifiestan desde recién nacidos y que eso puede llevar a que el niño tenga serios problemas, serias limitaciones a la hora de su visión. ¿Y qué es lo que lo provoca? La mayoría de las veces no llegamos a saber la causa. Todos los niños con un nistagmus deben de tener emparejado un estudio por algún compañero. Esto es una patología que debe ser estudiada desde varios puntos de vista, desde la oftalmología infantil, por supuesto, pero también en colaboración con el pediatra y con el neurólogo infantil, puesto que a veces puede ser ocasionado por algún problema neurológico, algún problema cerebral, que en el fondo el cerebro es el que coordina los movimientos de los ojos, y otras veces no encontramos una causa. En algunas ocasiones ese nistagmus es producido en la edad adulta, aparece a partir de una determinada edad, como digo, aparece siempre o casi siempre relacionado o bien a accidentes, o bien a traumatismos, o bien a problemas tumorales, cerebrales, neurológicos, problemas de enfermedades degenerativas que pueden dar esa falta de control de los movimientos de los ojos. ¿Es sencillo de detectar, es fácil de detectar o es necesaria una consulta para que realmente nos demos cuenta? Es decir, ¿podemos tener este problema y que esté enmascarado, que no nos hayamos dado cuenta y nos lo detectéis vosotros en consulta? Sí, de hecho, en algunas ocasiones el nistagmus es lo que llamamos un nistagmus latente. Es un nistagmus que no se manifiesta hasta que el profesional no lo hace evidente o que solo se manifiesta en determinadas circunstancias, y eso muchas veces va asociada a problemas de desviaciones oculares en los niños, en estrabismos congénitos, en estrabismos desde muy temprana edad, que hacen que cuando nosotros provocamos y exploramos ese estrabismo sí aparezca en algunos momentos ese movimiento incontrolado de los ojos, pequeños vaivenes que tienen los ojos, y que otras veces es muy fácil de ver, porque el propio padre, evidentemente, lo primero que miramos es a los ojos de nuestros hijos, claro. Lo primero que vemos es que esos ojitos no están quietos, o que en alguna posición no están quietos, o que el niño adopta a veces una de las manifestaciones, algún giro importante de la cabeza para poder ver mejor. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnosticáis vosotros en consulta? Cuando alguien va con la sospecha de que puede tener un nistagmus, ¿cómo lo tratáis? Sobre todo, ¿cómo lo diagnosticáis? Hablaremos luego del tratamiento. La exploración es fundamental. Evidentemente, en un niño, en un bebé, pocos equipamientos vamos a tener para valorar en un bebé, pero muchas veces la exploración es lo que más nos va a hacer, con distintas maniobras, tapando un ojito, sin tapar, viendo cómo mueve, moviendo la cabecita, haciéndole que fije en distintas posiciones, llamando la atención. Vemos que esos ojos no mantienen un patrón de estabilidad. Incluso tras dilatar la pupila, que siempre es necesaria en un niño en la primera consulta desde recién nacido, pues vamos a ver muchas veces cuando miramos con esos aparatos que nos ponemos para ver el fondo de ojo, vamos a ver si esa visión es estable o si hay pequeños movimientos. Luego, cuando el niño ya colabora o en edades más adultas, tenemos equipos que ya hemos comentado otras veces en estos programas de videoculografía que nos permiten registrar con total exactitud esos movimientos, registrar esa frecuencia, esa velocidad, ese vaivén de los ojos, qué movimientos tiene, cuál no, porque incluso eso nos está enseñando tratamientos y nos está enseñando opciones
para aplicar en los niños, porque a un niño no le podemos aplicar, colocarle una gafa con 2 cámaras de vídeo, registrar. En un adulto sí, y en un adulto muchas veces esos nistagmus, esos movimientos o cirugías que aplicamos en ellos o que se han aplicado siempre, nos están diciendo cuál es la más oportuna, cuál no, porque tenemos sistemas muy objetivos de medida. La videoculografía es un equipo, como sabéis, ya lo hemos comentado, llevamos muchos años trabajando con él, somos líderes en el mundo en el manejo de ese equipamiento y nos permite, somos el único centro en la provincia de Alicante que dispone de ese equipo, del Gaze Lab en concreto, que nos permite el registro con total exactitud de esos movimientos oculares. Siempre hablamos de cómo evoluciona todo, cómo evolucionan las técnicas, los tratamientos, pero sobre todo hay una parcela en la que esa evolución se ve quizá mucho más clara y es en el diagnóstico, en las técnicas de diagnóstico. En este caso concreto, ¿cómo han evolucionado esas técnicas de diagnóstico? Las técnicas de diagnóstico han ido emparejadas a que es una patología que requiere un estudio multicéntrico, es decir, ya no solo debemos hablar de la evolución, de lo que hablamos, aquí podemos ver un nistagmus, por ejemplo, cómo los ojos hacen ese vaivén, ese movimiento, eso nos permite registrarlo con total exactitud y ver qué características tiene ese movimiento, que a simple vista solo es un movimiento de vaivén, pero que podemos saber qué velocidades, qué componentes. Pero como decíamos, retomando la pregunta, no solo es un problema de evolución de la tecnología oftalmológica, es un problema también de evolución de la tecnología neurológica, de los avances que ha habido en la imagen en neurología han sido brutales en los últimos años, y en el estudio genético muchas de estas patologías van relacionadas con patologías genéticas, con todo esto que ahora está tan de moda y que tanto se oye de los estudios de los mapas genéticos, y nos está permitiendo profundizar en ello y conocer un poco más un mundo que realmente hasta la fecha de hoy era muy desconocido. ¿Con qué urgencia tenemos que acudir al oftalmólogo si nos detectamos que tenemos bueno, pues estos síntomas de los que hablabas? Debe de verse siempre. ¿Es importante? Sí, por supuesto. En un niño, inmediatamente, en cuanto lo veamos, hay que analizarlo porque debemos de descartar otros problemas, debemos de descartar que en el fondo haya un problema neurológico, haya un problema, que esto sea el aviso de algo más serio, algo que puede comprometer incluso otros temas más relevantes, si caben, que la visión. Pero en un adulto enseguida lo vamos a notar. Un adulto, en cuanto un ojo ha tenido una inestabilidad o notamos que no mueve bien, nota que los objetos se mueven. Esa sensación que médicamente llamamos oscilopsia, esa sensación de moverse de los objetos, un adulto enseguida lo va a percibir y debe de acudir a un oftalmólogo. Y además, como digo, es un estudio multidisciplinar donde el neurólogo, el compañero, deberá de descartar hasta donde la tecnología hoy nos permite si existe alguna otra causa, algún otro motivo, y nosotros tal vez somos el final de la cadena. Una vez que se han descartado esos problemas, podemos ir a tratar el problema final, que es el movimiento, intentar ver qué soluciones podemos tener. Claro. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se trata? ¿Hay diferentes opciones? O, sí. ¿Cómo podemos resolver este problema? Como regla general, el tratamiento del nistagmus va emparejado, como más general podríamos hablar, porque el niño adopte una posición de giro de la cabeza. Si el niño adopta un giro, eso quiere decir que en una determinada posición, llevando los ojos a un punto, esos ojos se mueven menos y él siempre busca ver mejor llevando los ojos a esa posición. Entonces nosotros podemos hacer operación para mejorar esa posición, para evitar ese tortícolis, para evitar que el niño, en vez de mirar de lado, mire un poquito más de frente, con lo cual no estamos mejorando la cantidad de visión, pero sí estamos mejorando esa calidad. Claro. Últimamente, incluso a veces en edades muy tempranas, y aún está en fases muy de estudio, muy de protocolo, muy de investigación, en edades muy tempranas se está utilizando la toxina botulínica para intentar paralizar temporalmente esos ojos en bebés, a ver si así conseguimos que en esos periodos iniciales del desarrollo, aunque sabemos que luego va a volver a tenerlo, pues al menos en esos periodos pueda desarrollar un poquito más un pronóstico de visión importante. Eso es fundamental, es decir, es fundamental sobre todo el eliminar esas posiciones de tortícolis, porque en el fondo el parar un nistagmus, el curarlo, por así decir, hoy en día la tecnología no disponemos de medios que nos permita eso, pero sí nos permite paliar alguna de los efectos secundarios que tiene, pues eso, esas posiciones de giro, esas tortícolis que el niño padece y que muchas veces son muy incómodas para el desarrollo de su quehacer diario. ¿Qué objetivos tiene el tratamiento? Porque claro, es evidente que no podemos dejar a un niño o a un adulto con este problema, porque antes de hablar de esos objetivos, ¿qué consecuencias tendría no tratarlo?
Fundamentalmente debemos de saber que el nistagmus, como regla general, siempre cuando es un nistagmus importante puede dejar un límite, una limitación visual, es decir, el niño no nace viendo perfectamente, sino que el proceso de visión es un proceso que se desarrolla en las primeras edades. Eso lleva a que si no conseguimos facilitar lo mejor posible esa visión, pues la visión puede estar seriamente limitada, sin solución. No olvidemos también que debemos de descartar otras causas. El que un niño tenga un nistagmus no quiere decir que además no pueda ser miope, hipermétrope, claro, necesitar una gafa, y a veces unas cosas nos esconden las otras. Nos vamos a lo que más nos angustia y nos olvidamos que a lo mejor el niño una parte de su visión se la está restando no el propio nistagmus en sí, sino que necesita una gafa, independientemente de ese nistagmus tiene que llevar una gafa, o que hay un estrabismo, que los ojos no se mueven bien, pero que además esos ojos están desviados y que debemos de corregirlos tanto de un punto de vista estético como a veces desde un punto de vista de sensorial, de que el niño pueda ganar una mejor capacidad de visión. Claro. Ahora sí, ¿con qué objetivos se tratan? ¿Cuáles son, digamos, los resultados que se pueden obtener? ¿Se obtiene una recuperación total, parcial? En fin, ¿cuál es el porcentaje de éxito del mejor tratamiento? Resultado, y lo que buscamos siempre, como norma general, repito, salvo casos muy puntuales y casos muy en investigación todavía, lo que hoy podemos decir es que lo que buscamos es eliminar o disminuir desde un punto de vista estético cualquier estrabismo que haya asociado, cualquier desviación, y eliminar sobre todo ese tortícolis. Cuando los niños tienen una posición donde el nistagmus es menor, el niño busca el giro de la cabeza y ese giro a veces le hace también ver más dificultoso. No es lo mismo mirar al frente, aunque tengamos la visión limitada, que ese mismo límite de visión, hacerlo con un giro de la cabeza marcado para un lado o para otro. Eso todavía acrecienta más las dificultades. Claro. Entonces, el objetivo fundamental y como norma general del tratamiento del nistagmus va a ser eliminar los tortícolis en caso de que los lleven emparejado. En algunas ocasiones, cuando no hay un tortícolis y es un nistagmus en todas las posiciones muy avanzado, hay otras cirugías que nos intentan disminuir esa frecuencia, ese movimiento tan agresivo, aunque repito, hoy en día no conocemos un método para poder curarlo, por así decir, definitivamente. Bueno, seguiremos investigando, pero sobre todo lo más importante y el mensaje con el que siempre queremos que se queden nuestros telespectadores es que ante cualquier anomalía hay que acudir al oftalmólogo, e incluso cuando no tenemos o no detectamos esa anomalía o no tenemos síntomas, hay que acudir a hacerse una revisión al oftalmólogo periódicamente. Y así vamos a evitar males mayores, ¿verdad? Perfectamente, sobre todo con nuestros niños. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por ilustrarnos en cuestiones como esta, que a veces no afectan a una parte muy importante de la población, pero a la parte que le afectan le interesa saber cómo puede abordar este problema. Lo dicho, gracias y nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Nos marchamos, les dejamos por hoy, pero volveremos con más contenidos como este, intentando ayudar, intentando ilustrarles, intentando informarles sobre cuestiones que les interesan desde este programa y desde Información TV. Así que hasta pronto.